y ese es Dios. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, para muchos que no han conocido al Señor y que han sido enseñados en la tradición, hay una creencia y ellos se afirman en ello, diciendo que Dios son tres, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es lo que el mundo cree. Pero a mí la palabra de Dios me enseña y me está diciendo acerca de quién era Jesús. El hecho de que Jesús es Dios se halla tan firmemente establecido en la Escritura. No es porque nosotros tal vez lo queramos enseñar o lo queramos intentar metérselo a la persona a las malas, no, es porque la Escritura nos lo enseña. Allá en Isaías, el capítulo 9, verso 6, hay una escritura, una profecía, de las cuales hay un personaje que nos habla y nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esas es las palabras de un hombre de Dios. Isaías estaba profetizando y estaba dando este anuncio. Quizá él tal vez tendría en su corazón, en su mente, de que él iba a ver esa manifestación, pero no fue así. Al cabo de muchos años se cumplió esta profecía. El mismo Isaías está diciendo: Dios mismo vendrá y nos salvará. Dios mismo vendrá y nos salvará. Así que dice la palabra de Dios: acercaos naciones, juntados para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra, y cuánto hay en ella, en el mundo, y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará de hedor, y montes se disolverán por la sangre de ellos. Dios estaba airado porque había un pueblo que le honraba, que le deshonraba, más bien, digámoslo, porque ellos, a pesar de que habían visto las maravillas de Dios manifestado de muchas maneras. Si hablamos de 4000 años atrás, acerca de lo que sucedió con el pueblo de Israel,
vemos que el pueblo de Israel salió de Egipto con mano fuerte porque él le tocó sacrificar, derramar sangre para que el pueblo de Israel pudiese ser liberado. Y es así como Dios lo saca de ese pueblo de esclavitud, porque estaban reducidos al trabajo y no los dejaban ir a adorar a su Dios. Y ellos de corazón lo deseaban. Y es así como Dios tuvo que enviar la mortandad en el hijo primogénito de todo aquel pueblo. Y es así como vemos cómo murió mucha gente del pueblo de Egipto. Y es así como este faraón dice: dejarlos ir, déjenlos que se vayan. Y es así como este pueblo pasa por un mar en seco. Luego llegan a un desierto y durante 40 años reciben comida. Sus vestiduras no se envejecieron. Reciben comida sin estar trabajando. Dios les da un pan y ellos son alimentados. Pero a pesar de esto, había quienes blasfemaban contra Dios. ¿Cuántas veces en el mismo pueblo de nuestro entonces se ve lo mismo? De pronto hay personas que reciben el poder de Dios en sus cuerpos, sanidades. De pronto hay pueblo que recibe la bendición de Dios material, pero luego se olvida de lo que Dios ha hecho. Y es así como Dios le dice a Moisés que no entrarían los que habían salido de Egipto, ya siendo personas de entendimiento, y es así como duran 40 años dando vueltas en el desierto, y así es como cuando ya ha morido el último, entonces Dios permite que entren a la tierra prometida. Pero es así como el pueblo se olvida de la grandeza de Dios. El pueblo sigue todavía hundido en la desobediencia. Y el profeta Isaías luego dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene, con retribución Dios, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto lo dijo un profeta, un hombre de Dios. Él lo dijo no porque él lo quiso decir, sino que Dios le ordenó que tenía que hacer, que tenía que decirle al pueblo. Y es así como a través de alrededor de unos 600 años después se cumple esa profecía. Dios mismo vendrá y nos salvará. Dios mismo vendrá y nos salvará. En Lucas capítulo 7, el versículo 21, nos dice la palabra de Dios: aleluya, Señor Jesús. Dice:
del versículo 18 en adelante dice, los discípulos de Juan le dijeron, le dieron las nuevas de las cosas, de estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Discúlpenme, hermanos, que las gafas ya me están fallando. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Así que Juan, él estaba preso. Y él no estaba preso porque era una persona corrupta. No, él estaba preso por causa del Señor. Y este hombre, a pesar de que él era el que estaba abriendo el camino para el que había de venir, él todavía no podía entender si era él o esperaba a otro. Y es así como le dice a uno de sus discípulos que le fueran y le preguntaran, si eres tú o esperamos a otro. Cuando pues los hombres vinieron a él dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que hoy habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios? Que lo que dijo el profeta Isaías, allá muchos años antes, se está cumpliendo aquí. Dios mismo vendrá y nos salvará. Hay duda de lo que hemos estado enseñando y lo que hemos escuchado y lo que la palabra de Dios nos está hablando. Yo creo que no. Ese mismo que dio un día la vida ya en una cruz, que fue clavado sus manos, sus pies, que derramó su última gota de sangre, es el mismo que creó los cielos y la tierra. Es el mismo que nos dio la vida a cada uno de nosotros. Yo creo que Juan había leído de pronto esa porción de la Escritura, esa profecía, así como aquel hombre que iba en aquel carruaje y estaba leyendo el libro de Isaías, y se acerca uno de los seguidores de Cristo y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Yo creo que Juan Bautista, él le había sucedido lo mismo. Había leído lo que Dios le había dicho muchos años antes, pero él esperaba de pronto en otra manifestación, de pronto ver otras cosas, de pronto, no sé, no lo entiendo, cómo esperaría Juan ver la manifestación de Dios. Yo creo que de pronto no lo pensaba y que iba a ser en un humano, en un ser como él, como cada uno de nosotros, pero es ahí donde se cumple la Escritura, Dios mismo vendrá y nos salvará. Así que no hay duda para que cada uno de nosotros podamos entender la grandeza de Dios. En el libro de Juan nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mundo por él fue hecho, así que no hay duda de que es uno solo.
no son tres como muchas veces nos han enseñado, como muchas veces hemos escuchado atrás, porque yo también pasé por ahí, yo también iba y doblaba mis rodillas ante un ser humano y salía y pagaba mis penitencias que él me ponía, pero seguía haciendo lo mismo. ¿A cuántos de ustedes le ha sucedido lo mismo? Pero el día en que Dios trató con mi vida fue diferente y mi vida cambió. Siendo un muchacho de 20 años, a pesar de que hacía 3 años estaba escuchando el Evangelio, pero a la edad de 20 años pude entender la grandeza de Dios. A la edad de 20 años pude entender lo que Él había hecho por mí. Y siendo un muchacho que todavía no tenía conocimiento de lo que eran las Escrituras, pero había en mí una sed de buscar a Dios. Me trasladé del lugar donde conocí al Señor, por allá en el Meta, en una finca, por allá en un campo, había un templo y escuchaba predicar, se escuchaban los cánticos a lo lejos, más o menos a 1 kilómetro. Cuando hay silencio se escucha demasiado lejos. Y yo les preguntaba a la gente, ¿qué es lo que se escucha? Esos son los evangélicos que están borrachos, esos son los evangélicos que están cantando, pero nunca, bueno, esa es la respuesta del mundo. Y dio la casualidad que mi padre se trasladó para esos sectores, compró un lotecito de tierras lindando a la finca donde estaba ese templo. Y al tiempo llegué a trabajar a esa misma finca como labrador de la tierra y me invitaban. Lo invito al culto esta noche. No, señor, es que yo vivo muy lejos y no traje linterna, esa era la disculpa. Hasta que tanta la insistencia, una vez me quedé y era un salón grande. A la parte de atrás habían unas lonas de algodón y me senté en ellas, a pesar de que había puesto en las bancas, pero no lo quise hacer. La rebeldía estaba en mí. Era algo que había en mí. Yo decía, yo no tengo de qué arrepentirme porque no mato, no robo, no le hago mal a nadie. Esa era mi justificación. Pero hoy en día lo entiendo cuando le dijo el Señor, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y es así como al transcurso de 3 años pude llegar a los pies del Señor. Y al poquito tiempo de haberme bautizado, me vine aquí para Bogotá, pero había una sed en mí. No conocía la ciudad. Llegué a vivir en Bosa, no conocía dónde congregarme, no sabía cómo. El pastor que me bautizó me dio la dirección de la iglesia central, que era en la avenida Caracas con 27 Sur, pero yo tenía un radiecito y escuchaba mucho Nuevo Continente. Cuando uno no entiende las cosas, cuando uno todavía no tiene conocimiento de qué es Dios o cómo es que hay que adorarle o cómo es que hay que servirle, me fui un domingo a la dirección que daban, a pesar de que yo no conocía, pero bueno, yo cogí un bus y llegué allá. Estaban en un culto, pero la intención no era entrar al culto, era a ver si alguien me explicaba cómo llegar a esa dirección que yo tenía. Y la persona que estaba en la puerta me dijo, siga. Le dije, no, es que yo busco la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, yo busco la Iglesia Central. Y me dicen que es en la 27 con Caracas Sur. Y él me dijo, vean, bájese acá a la Caracas y coge un bus que vaya hacia el sur. Y cuando ya llegué a la 27 se queda y a mano derecha ahí está el templo. Eso fue lo que me explicó el hombre. Llegué allá, ya se había terminado el culto. Y entonces a alguien le pregunté, no sé si sería el pastor o quién, por una iglesia cerca a mi habitación, porque yo vivía en Bosa, la iglesia más cercana era en Las Delicias en ese entonces,
y me fui y estuve congregándome allá. Pero nunca lo que Dios hace en nosotros es algo perfecto. Nunca fui a un culto, a pesar de que no conocía todavía la doctrina, nunca fui a un culto de otra iglesia que no fuera la del nombre. Y es así como Dios ha tratado conmigo. Y es así como yo quisiera que las gentes que no han sido bautizadas, quisiera como inyectarles lo que Dios ha hecho en mi vida, porque es algo hermoso, es algo que podemos sentir satisfacción en nuestra vida, saber de que Dios nos ha sacado, nos ha escogido de allá, de ese mundo de pecado, y hacernos hijos suyos es algo muy hermoso, es algo muy especial, que no todo el mundo lo tiene. Yo estaba meditando y hay veces que tengo que tomar transporte de pronto en Transmilenio y la gente se empuja para entrar a ese articulado y quedamos así como el que empaca salchichas en un tarro. Y digo, bueno, de toda esta gente, ¿cuántos hijos tuyos habrán? ¿Seré el único? ¿Verdad que es un privilegio que Dios nos haya sacado de ese lugar? ¿Verdad que es un privilegio estar en la iglesia del Señor? ¿Verdad que es necesario que nosotros le sirvamos con el corazón? Le sirvamos con el alma, a pesar de que tenemos problemas, dificultades, a pesar que esta carne tiene ese pecado de pronto a nuestro lado, pero es necesario que tengamos esa conciencia. Dios está a nuestro lado, así como lo dice ese versículo que me agrada tanto, es muy hermoso, y es que es necesario de que nosotros tomemos esto en serio, que lo tomemos como nos dice la Escritura. Aleluya, Señor Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Es necesario de que cada uno tomemos esa responsabilidad de que Dios lo que ha hecho en nuestra vida no lo ha hecho con todo el mundo. Es necesario que tomemos en serio las cosas de Dios. Dice pues, aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aquellos que de pronto les gusta hablar descomedidamente, aquellos que de pronto no tienen en cuenta que como no está el pastor, como no está alguno de los creyentes a su lado, hablan descomedidamente, pero vea lo que dice la palabra de Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu santa mano. ¿Será que está lejos Dios de nosotros? En ninguna manera. Tengamos esa conciencia. Una vez un amigo me decía de que lo habían invitado a tomarse un tinto. Caminen, nos tomamos un tinto. Y él dijo, bueno, vamos. Cuando llegaron, se sentaron, el amigo pidió una cerveza. Deme una cerveza. ¿Y usted qué va a tomar? No, yo me tomo un tinto. Dijo, no, tómese una cerveza. Dijo, no, usted sabe que yo soy cristiano. Dijo, no, eso aquí ninguno lo está viendo, hombre, el pastor no está aquí. Dijo, bueno, hagamos una cosa. Dijo, no, tranquilo que yo no le cuento a ninguno, no. Él pensó que esa era lo que le iba a decir el hombre. Y él le dijo, no, busquemos un lugar donde Dios no me vea. Este personaje que no conocía de Dios dijo, no, eso allá no, porque Dios está en todas partes. Si ese es el conocimiento de una persona que no conoce de Dios, ¿cuánto más nosotros? Así que, hermanos, yo les invito para que nos pongamos en la mano de Dios. Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas.
Y podemos ser instrumentos de Él. Podemos ser instrumentos de Él. Estaba leyendo la trayectoria de aquellos hombres que Dios escogió allá en la antigüedad, y dice la palabra de Dios que ellos pasaban por el camino y la sombra que caía sobre los enfermos eran levantados. ¿Y quiénes eran ellos? Semejantes a nosotros, humanos como nosotros, pero hombres que se habían puesto en la mano de Dios. ¿Será que es imposible para que nosotros, el momento en que pongamos nuestra mano sobre un enfermo, sea levantado? Creo que no, porque esas promesas las tenemos nosotros. Y Él nos dice en su palabra, y así que nosotros podemos echar mano a esas promesas. Y Él nos dice en su palabra, muy textualmente, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Acaso es que esas promesas fueron para los pasados o están vigentes? Yo creo que están vigentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa promesa es tuya. Esa promesa es tuya, amigo. Si usted cree en el Señor, esa promesa puede echarle mano, porque es para nosotros. Esa promesa es para nosotros. Y no solamente con poner nuestras manos. Estábamos escuchando hace unos días lo que Dios hizo en lejanas tierras. Así que Dios está a nuestro lado. Puestos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Él por su grandeza, por su misericordia. Vamos a darle gracias a Él por la oportunidad que Él nos ha brindado de podernos congregar y pedirle que cada día podamos ser fieles a Él, que cada día podamos ser luz para aquellos que no tienen, aquellos que están en tinieblas, porque eso es